¿Dónde está GTA 6? ¿Por qué este juego todavía no ha salido? ¿A qué se debe esto? ¿Cuándo saldrá más o menos? ¿Tendremos algún tipo de fecha ya confirmada? Pues bueno, eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, sin ningún tipo de filtración de por medio, argumentos sin ningún tipo de sustento tampoco. Entonces sencillamente vamos a utilizar la lógica y vamos a hacer las cosas de la mejor manera para poder aproximarnos a la realidad. ¿Qué es lo que está pasando con este título de Rockstar? ¿Por qué todavía no sabemos nada de él? Pues bueno, bienvenido. El primer tema de que quiero hablar es acerca de la frustración que sentimos todos los jugadores al momento de enterarnos de que saldría para PlayStation 5 nuevamente. Para eso tenemos que retomar meses atrás en el lanzamiento de PlayStation 5. El anuncio de las consolas de nueva generación trajo en los jugadores una nueva esperanza para quizás ver un próximo título de Rockstar. Pero realmente no fue así. Las decepciones nos hicieron esperar porque más bien nos asombramos con la noticia de que GTA V estaría por una tercera generación de consolas nuevamente. Con esto, básicamente el odio de los jugadores llegó a superarse y prácticamente sus expectativas se rompieron porque realmente ya hemos perdido todo tipo de esperanza al saber que un GTA por lo menos está en desarrollo. Rockstar no ha dado ningún tipo de información, no ha dicho nada en sus redes sociales, no ha dado ningún tipo de teaser, algún tipo de filtración, absolutamente nada. Hay que tomar en cuenta algo muy importante y es la fecha de la salida de GTA 4. GTA 4 salió en el año 2008, GTA 5 salió en el año 2003 y como lo dije antes, ya prácticamente ha pasado por 3 diferentes generaciones de consolas. Es decir, ya es momento, ¿no? Y es momento de ver un nuevo título de GTA. GTA 6 prácticamente ya debería estar aquí con nosotros, tomando en cuenta la fecha de salida de otros títulos y también analizando qué tiempo tardan en adaptar los juegos a las nuevas consolas. Normalmente Rockstar con sus GTAs suele tardar de un año a un año y 7 meses en adaptar sus juegos a las nuevas generaciones. Pero claro, tomando un poco en tema de las fechas en cuenta y todo lo demás, no coincide con el tema de que por lo menos ya deberíamos haber recibido un anuncio de lo que sea, y no hemos recibido absolutamente nada. Y con esto vamos a dar paso al primer punto. La compañía de Rockstar es realmente una compañía muy perfeccionista. Les encanta hacer las cosas bien hechas. Y cuando hablamos de perfeccionismo, hay que hablar también en el tiempo que se toman las compañías para hacer proyectos de este estilo. Rockstar siempre se ha tomado su debido tiempo para hacer sus lanzamientos y para llevar a cabo el desarrollo de todos sus videojuegos. Pongámonos un momento en los zapatos de esta compañía, analicemos qué es lo que ha pasado últimamente. Tuvimos el lanzamiento de las consolas de nueva generación y nos encontramos en pandemia, es decir, en definitiva, no existe un mejor momento para lanzar un juego al mercado. Sería prácticamente un éxito, venderían muchísimo más de lo que se podría vender en unos años posteriores a este por el tema de la pandemia. Entonces, toda la gente está en su casa, pasan más tiempos conectados a internet. Entonces, si nos ponemos un momento en su posición, podríamos deducir que no han hecho un buen papel, porque ya tendrían que haber lanzado el juego justamente en estas fechas, pero no lo han hecho. Y aquí también tenemos que tomar el ejemplo de una compañía muy importante que prácticamente hizo lo que les acabé de comentar, y es CD Projekt Red con Cyberpunk 2077. Al igual que GTA 6, este es un juego que también lleva mucho tiempo en desarrollo, a diferencia que ya fue anunciado mucho tiempo antes, se han dejado ver muchos gameplays atrás, y de cierta forma CD Projekt es como que una compañía que siempre ha estado un poco más cerca del consumidor, siempre ha tenido como que una relación más cercana con los jugadores, y haciéndoles caso para siempre poder mejorar su producto. Pero claro, como les mencioné antes, las circunstancias que pasaron recientemente fueron las mejores para cualquier videojuego, y esto hizo que CD Projekt diera un paso adelante, y también por esto es que fallaron. Como muchos de ustedes ya saben, Cyberpunk 2077 fue prácticamente un fracaso en su lanzamiento, muchísimas críticas y totalmente justificadas para un juego que llevaba más de 5 años en desarrollo. Tal vez los creadores y el cofundador se precipitaron al tomar esta decisión, quién sabe. Lo que no se puede negar es que cualquiera de nosotros en su posición hubiéramos hecho lo mismo. Épocas navideñas, pandemia, consolas de nueva generación, pero claro, después de esto también fue un gran tema de discusión porque los jugadores pidieron masivamente reembolsos, se quejaron con el desempeño del juego, muchos bugs, misiones que no se podían completar. Realmente no había disfrute en el tema del juego como tal. Posteriormente a esto, el cofundador de CD Projekt salió en un video públicamente a pedir disculpas por el lanzamiento precipitado que tuvo este juego. Pero claro, aquí ya nos estamos alejando un poco del tema, pero es muy importante tomar en cuenta este ejemplo porque prácticamente Rockstar pudo haber hecho exactamente lo mismo que CD Projekt, pero claro, se esperaron un poco más y evidentemente estuvieron al tanto de este fallo. Entonces este es otro motivo más para que no se precipiten y esperen un poco más a su lanzamiento. Lanzar un juego cuando esté debidamente desarrollado, no simplemente lanzarlo al mercado por lanzarlo, por generar más ingresos o cosas similares. Recordemos que GTA V fue prácticamente un éxito en ventas, está entre la lista de los 10 juegos más vendidos de la historia y ha sido más taquillero que la película más taquillera de la historia. Entonces con eso podemos decir todo. Y con esto damos paso al siguiente punto, que tiene que ver con la rentabilidad de GTA V incluso hasta hoy en día en la actualidad.
GTA V prácticamente es uno de los juegos que se siguen jugando masivamente después de tantos años de haber sido lanzado, y siendo honestos creo que realmente no está su éxito en la campaña ahora mismo. Es el multijugador, es el GTA Online lo que le mantiene a este juego todavía en la cima, es lo que le sigue entregando a Rockstar millones y millones de dólares cada año. Entonces aquí encontramos este punto que también tiene que ver con la seguridad que siente Rockstar, ¿verdad? Tienen ahorita mismo un juego que les sigue dando millones de dólares sin prácticamente hacer nada, porque es un juego que ya fue lanzado hace mucho tiempo atrás, una popularidad tan grande en lo que es el tema del GTA Online. Por lo tanto, van a estar interesados como compañía, que buscan siempre lo que es el beneficio económico ante todo, sacarle la mayor ventaja posible al GTA V, rascarle hasta el último centavo para que todas las personas cuando disfruten de GTA 6 ya no tengan motivo para regresarse a GTA V. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Por qué todavía no ha salido GTA 6? Pues bueno, uno de los puntos que creo yo en lo personal que es bastante crítico e importante, y es viendo un poco la trayectoria con sus anteriores entregas de GTA, siempre han intentado cada vez irse superando, un paso adelante que el anterior GTA, y ha sido así. Nosotros podemos comprobar que GTA V ha sido mejor videojuego que GTA 4 y evidentemente que los anteriores. Entonces podemos pensar con total seguridad que GTA 6 no va a ser la excepción. Posiblemente va a ser el juego más ambicioso jamás creado de la historia. Y no lo digo de esta forma solamente por ser un fan de este videojuego, sino porque realmente considero que los mapas de GTA son gigantes y el próximo mapa de GTA tendría que ser 2 o 3 veces mayor al que tenemos actualmente, sin mencionar las misiones secundarias, sin mencionar incluso el propio GTA Online, que es lo que más retribución económica les otorga a esta compañía. Sin duda ellos van a estar muy interesados en que este juego corone por encima de todos los juegos que existen actualmente. Además de esto, contamos hoy en día con tecnologías bastante buenas que ellos pueden utilizar a su disposición para lograr este objetivo. El Ray Tracing es una de ellas. Van a poder hacer que el juego sea lo más realista posible, y con esto vamos a dar paso al siguiente punto, y es que Rockstar, como lo dije, siempre intenta superarse, y GTA V no fue la excepción en su momento. En el año 2013, si nos ubicamos en todo el mercado de videojuegos que hubo, no hay ningún juego que se lo asemeje o que lo pueda superar. Realmente creo que Rockstar hizo totalmente una obra maestra con GTA V para el año en el que fue lanzado. Es justamente ese desarrollo tan a profundidad lo que le ha dado una vida útil tan larga. Y vamos con el último punto, que no tiene que necesariamente ser por qué no ha salido GTA 6 todavía, pero que tiene que ver algo muy importante, y es el tema de las filtraciones. Considero realmente que Rockstar es una de las compañías más estrictas en el tema de las filtraciones. Tienen una tolerancia cero con esto, y lo más sorprendente de todo es que lo han podido lograr. Hasta el día de hoy no hay ningún tipo de filtración, y las pocas que hay en internet y en YouTube son realmente de personas que buscan sacar visitas y que no tienen sustento detrás, no tienen una argumentación coherente que verifique su autenticidad. Por lo tanto, si es que tú ves videos en YouTube de personas que te dicen que han dado algún tipo de anuncio, que hay algún tipo de filtración, te recomiendo que no pierdas tu tiempo y que no veas ese tipo de videos, porque Rockstar ha sido una de las mejores compañías en llevar esto a cabo. Creo sin lugar a dudas que todavía vamos a tener que esperar un poquito más para ver el anuncio de este juego. Ni siquiera estoy hablando de su lanzamiento, pero viendo cuánto también tarda esta compañía en adaptar los juegos a las próximas consolas de nueva generación, que normalmente sabe ser de un año a un año 7 meses, pero tengo la certeza de que quizás para el año 2021 finales, o quizás para el inicio del año de 2022, pero claro, será solamente de esperar, porque el tiempo es el que nos dará la razón. Pero nada, espero que te haya gustado, suscríbete si es que es así, y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Adiós.